Hola, vamos a ver en esta presentación algunas características importantes que para el profesorado que acabáis de ingresar en el programa de doctorado pueden resultaros de mucha utilidad, sobre todo en esta primera fase en que vais a empezar a asumir responsabilidades como profesores del programa. Los aspectos que vamos a ver a lo largo de esta presentación tienen que ver primero con un breve repaso de cómo están estructurados los estudios de doctorado en España desde el gran cambio legislativo que supuso el Real Decreto 99/2011, en qué consiste ser un profesor de un programa de doctorado, que es un concepto que todavía sigue bastante borroso en muchísimos académicos, la diferencia entre ser tutor y director, qué responsabilidades, qué obligaciones, qué derechos tienen cada uno, en qué consiste la formación doctoral, cómo se lleva a cabo la evaluación anual, en concreto en nuestro programa de doctorado, algunos aspectos importantes sobre la tesis doctoral y el proceso de solicitud de defensa y también las normas de permanencia en el doctorado y las distintas modalidades que se pueden llevar a cabo. Y por último, algunas cuestiones importantes acerca de nuestro programa de doctorado en Ciencias de la Salud, que aunque lo vais a ir conociendo conforme vaya pasando el tiempo y vayáis desarrollando actividad en el programa, sí creo importante que conozcáis algunas características, logros, resultados y aspectos específicos de nuestro programa, ¿no? Y también algunos apuntes importantes sobre estilos y recursos para la supervisión doctoral que no siempre son recibidos por parte de las personas que inician el proceso de una tutela o dirección de una tesis. ¿Cómo están regulados los estudios de doctorado en España? Bueno, pues hubo un gran cambio con respecto a lo que tradicionalmente había existido durante muchísimos años en España, a raíz del Real Decreto 99/2011, que realmente se empezó a implementar de forma ya sistemática en 2013. Y posteriormente ha sido actualizado y modificado por un nuevo Real Decreto en el año 2023. Los estudios de doctorado están estructurados para atender una demanda de potenciales doctorandos que quieren ingresar en un programa. Y su finalidad es darles competencias y habilidades para investigación científica. Es decir, que adquieran autonomía a la hora de poder desarrollar investigación. Pero no solamente eso, sino también otorgarles una capacitación de alto nivel que les permita incluso mejorar sus capacidades de una inserción laboral con altos niveles de cualificación. Algo que no siempre ocurre, nuestro país no es especialmente sensible a esto, pero sí es verdad que van mejorando en muchísimos campos este tipo de oportunidades que genera el doctorado. Los programas de doctorado, para crearse, tienen que ser aprobados por el Ministerio de Universidades y, al igual que los títulos de grado y de máster, necesitan un proceso de verificación, bueno, que todos conocéis muy bien, los que estáis en el entorno académico y los que no, pues es un proceso donde generalmente conlleva entre un año y año y medio de preparación, porque hay que definir muchísimos aspectos de competencias, contenidos, objetivos, características del profesorado, líneas de investigación, recursos con los que se cuenta para poder atender la demanda y además con unos estándares cada vez más exigentes por parte de las agencias de evaluación. Una vez que el programa está acreditado, todos los programas están sometidos a un reglamento de doctorado en todas las universidades. En concreto, el de la Universidad de Málaga tiene el suyo propio. Es muy importante conocer y consultar con frecuencia el reglamento. Casi todas las posibles situaciones relacionadas con la tesis doctoral y el proceso de supervisión doctoral están recogidas en el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces es un documento que conviene conocer e incluso cuando aquellos doctorandos a los que tutoricéis o dirijáis os hagan consultas que sospechéis que puedan tener implicaciones normativas, es muy conveniente que consultéis el reglamento. En nuestra universidad hay un total de 27 programas de doctorado que cubren
prácticamente todas las áreas de conocimiento y disciplinas científicas. Todos los programas de doctorado, aunque se impartan en una facultad determinada, no están adscritos a las facultades, sino que están adscritos a la escuela de doctorado. La escuela de doctorado, así, se convierte, pues como si fuese una facultad adicional. Todas las decisiones de tipo académico y normativo que afectan a todos los programas de doctorado no dependen directamente de las facultades, sino de la escuela de doctorado y de una comisión, que es la comisión de posgrado, que es el órgano decisorio principal donde se toman todas las decisiones al respecto. Donde se imparte en concreto nuestro programa en la Facultad de Ciencias de la Salud. Igual que otros programas de doctorado, pues se imparten en otras facultades, pero su dependencia académica y normativa es de la escuela de doctorado. Toda esta estructura tiene como finalidad convertir esa demanda inicial en egresados capaces de llevar a cabo actividad investigadora. Estos son los 27 programas de doctorado que actualmente están vigentes en nuestra universidad y ahí podemos ver ubicado nuestro programa de doctorado en Ciencias de la Salud. Los programas, ¿cómo se estructuran desde el punto de vista de la gestión? Bien, como decía, la escuela de doctorado es el centro responsable de los 27 programas, pero básicamente los programas de doctorado se estructuran en torno a investigadores y doctorandos. Esos investigadores ofertan sus líneas de investigación que deben estar estructuradas y aprobadas por el Ministerio de Universidades y los estudiantes aplican pues algunas de esas líneas que el programa tiene ofertado. Por otra parte, todos los programas tienen una persona encargada de la coordinación, que preside la comisión académica, ahora veremos qué es, representa el programa de doctorado ante la escuela de doctorado y la comisión de posgrado y debe velar por la difusión de la información del programa, el cumplimiento del código ético y asesorar a los estudiantes del doctorado del programa con las cuestiones relativas al mismo. Pero además los programas de doctorado tienen una estructura que se llaman comisiones académicas y es el órgano responsable de todas las actividades de formación e investigación, así como de velar por la calidad del programa de doctorado. Es el núcleo duro de toma de decisiones en el programa. Es decir, la coordinación del doctorado coordina. Mi rol en este caso como coordinador, soy alguien que coordina toda la actividad doctoral, pero el órgano decisorio es la comisión académica. Y todo esto está representado en un sistema de garantía de calidad, al que estamos sometidos con evaluaciones anuales y renovaciones y reacreditaciones periódicas que hay que hacer, las reacreditaciones cada 6 años, es decir, una vez que se aprueba un programa, ya no se queda aprobado ad eternum, sino que cada 6 años hay que volver a reacreditar el programa porque evidentemente las líneas de investigación cambian, las necesidades de los doctorandos y los perfiles cambian y hay que ir haciendo esas adaptaciones. La comisión académica, como decía, es la máxima responsable de todas las decisiones que atañen a un programa de doctorado. Pues es la que define las actividades de formación, decide o no la admisión de doctorandos en función de los criterios aprobados en la memoria de verificación, examina el currículum de los solicitantes, propone el baremo para la selección, designa a los tutores y directores, vigila que esa asignación cumpla las normas del reglamento, es la encargada de llevar a cabo la evaluación anual, es la encargada de supervisar todas las solicitudes de defensa, que la documentación está en regla, que se cumplen los preceptos éticos, que se cumplen los requisitos de publicaciones exigidos en nuestro programa y también informa a la escuela de doctorado y a la comisión de posgrado de los procesos de admisión y bajas del profesorado, ¿de acuerdo? Y la comisión académica es la responsable de las memorias anuales de calidad y de velar porque la calidad del programa tenga unos estándares adecuados. En nuestro caso, esta es la comisión académica recientemente renovada
que está integrada por estas personas que veis ahí, incluida la representación de un doctorando, en este caso una doctoranda, que es Adrián Aguayo, ¿de acuerdo? Cada uno de estos vocales representa una de las 5 líneas de investigación que tiene nuestro programa de doctorado, así como al colectivo, por las características que tiene la investigación en ciencias de la salud, de aquellos profesores que además ejercen en el sistema sanitario público, por el alto valor estratégico que esto supone para nuestro programa de doctorado. Pero además, el programa de doctorado está obligado a tener un comité de expertos internacionales, que en nuestro caso somos muy afortunados porque precisamente de esa actividad investigadora que mantienen nuestros grupos de investigación existe una red de colaboraciones internacionales cada vez más amplia, ¿no? Y de esa red, pues bueno, estas personas que veis ahí, pues son personas que incluso algunos de ellos tienen una colaboración muy activa, incluso en la supervisión y dirección de algunas tesis doctorales. La comisión de posgrado, que no es lo mismo que la comisión académica, es un órgano de la Universidad de Málaga donde están representados todos los coordinadores de los programas de doctorado, vicerrector de posgrado, dirección de la escuela de doctorado, así como aquellos integrantes que gestionan el posgrado en sus respectivas facultades. Es el órgano que supervisa y controla todas las actividades con máster y doctorado. Es decir, todo lo relacionado a la regulación de estudios de posgrado se decide en esta comisión. Es la que finalmente, en el caso de las tesis doctorales, da el ok final o no para que una tesis pueda ser defendida. Ahora vamos a ver en qué consiste ser un profesor de doctorado y en qué se diferencia la figura del tutor del director. La dirección de la tesis, la persona que dirige la tesis, es la persona máxima responsable de todas las tareas de investigación del doctorando, de sus actividades de formación y de velar porque sea una tesis pertinente desde el punto de vista de la novedad temática en la que se está haciendo y sobre todo es la persona que debe guiar, mentorizar y conducir el progreso doctoral a lo largo de los años de formación de los doctorandos. ¿Qué es la tutela de la tesis? Esa figura que se introduce en ese Real Decreto de 2011. Pues es una nueva figura que se introduce para designar una persona que se encarga de velar porque el progreso y la formación del doctorando sigue los principios que tiene el programa. Y además es una persona que puede mediar como persona bisagra de contacto entre la comisión académica del programa y el doctorando, ante cualquier problema o necesidad que pudiera tener. No todas las personas pueden ser tutores de tesis doctorales. Para ser tutor de tesis doctorales, primero, hay que ser profesor de un programa de doctorado y además, en el caso de la Universidad de Málaga, pertenecer a la plantilla de la Universidad de Málaga. Hay profesores del programa de doctorado, nuestro programa, que pertenecen al programa, pero no sois plantilla de la Universidad de Málaga, sois profesionales del sistema sanitario. Podéis dirigir tesis sin ningún problema, podéis participar en todas las actividades que organiza el programa desde el punto de vista del profesorado, excepto en la tutela de tesis doctorales. Para poder dirigir o tutelar una tesis, es necesario acreditar ante esa comisión de posgrado de la Universidad de Málaga que se tiene experiencia investigadora, bien por la posesión de un sexenio. En aquellos profesionales que no trabajáis en la universidad y que no podéis acreditaros por sexenios, tenéis que demostrar la posesión de méritos equivalentes, que en este caso se comprueba mediante la aportación de 5 contribuciones de revistas o investigaciones y artículos procedentes de esas investigaciones con factor de impacto, o haber dirigido ya previamente una tesis doctoral. ¿Se puede dirigir una tesis sin ser profesor de un programa de doctorado? Sí.
¿Se puede tutelar una tesis sin ser profesor de un programa de doctorado? No. ¿Vale? Esto es una diferencia fundamental. Muchas personas quieren entrar en un programa de doctorado porque piensan que es el requisito indispensable para dirigir tesis. Realmente su interés es dirigir tesis. Y piensan que para ello tienen que estar en un programa de doctorado. Es un error muy común que después de casi 15 años que tiene ya el decreto, hay que seguir aclarándole a muchísimos aspirantes a entrar en los programas de doctorado. No es necesario para dirigir tesis ser profesor de un programa de doctorado. ¿Qué responsabilidades tienen los directores y tutores? Lo primero, firmar y cumplir el denominado compromiso documental de supervisión, que ahora veremos, es un documento importantísimo que regula todos los compromisos que tanto directores como tutores y doctorandos establecen nada más matricularse en el doctorado. Tienen que orientar al doctorando durante todo el proceso de elaboración de la tesis, supervisar su trabajo y que los objetivos se van cumpliendo. Y sobre todo, muy importante, sobre todo los tutores, velar por esa formación doctoral que deben ir adquiriendo anualmente los doctorandos, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros años. Como decía anteriormente, ya adelantaba, los tutores se convierten en mediadores entre los doctorandos y la comisión académica y además anualmente tenéis que emitir, tanto directores como tutores, unos informes de la actividad que el doctorando ha ido realizando en el programa. Y por supuesto, y muy importante, al final de este vídeo abordaremos algunos de estos aspectos, garantizar que se cumple el código ético de la UMA y, por supuesto, todos los preceptos y principios éticos de la investigación sanitaria. Y además, si surgieran controversias en el proceso de la relación doctoral, afortunadamente nuestro programa no es algo muy frecuente, de vez en cuando ha ocurrido, pues deben, sobre todo los tutores, ejercer ese papel mediador para resolución de conflictos según los procedimientos que aprueba la Escuela de Doctorado. Muy importante destacar que la Escuela de Doctorado de la UMA sugiere, propone, promueve que coincidan en la medida de lo posible la figura del tutor y el director en una sola persona. Eso garantiza pues muchísima más eficiencia, fluidez, pero en el caso de que la persona que dirige no pertenezca al programa de doctorado, la comisión académica está obligada a designar un tutor del programa de doctorado. ¿Por qué? Porque esa persona externa, que puede ser de un hospital, de otra universidad, incluso de un centro de investigación extranjero, no conoce cómo está articulado nuestro programa, ni los formularios, ni los calendarios, ni los plazos, ni los criterios, no conoce nada, absolutamente nada. Entonces necesita que esa persona tutora, que sí lo conoce todo, se convierta, digamos, en el asesor permanente y gestor de todos esos procedimientos que garantizan la calidad del doctorado. Todo el profesorado del programa de doctorado puede participar en cualquier actividad que organice, o bien la escuela de doctorado o el programa de doctorado. La Universidad de Málaga le va a emitir aquellos certificados correspondientes por sus labores de tutorización o dirección. También tienen derecho a renunciar a una tutela o una dirección en un momento dado cuando haya causas que lo justifiquen. Existe un recurso que se llama DAD, que es el Documento de Actividades de Doctorado. Es una plataforma web donde está centralizada todas las actividades que el doctorando va realizando. Desde el momento en que se matricula el doctorando y es admitido en el programa, es dado de alta en esta aplicación y el doctorando va subiendo periódicamente aquellas actividades que va realizando de tipo formativo, de tipo de difusión científica, de participación en congresos o de artículos que va publicando, y tanto tutores como directores os llega automáticamente un mensaje para que superviséis esa actividad y la validéis. Si una actividad no está validada, en el año siguiente, cuando se someta a evaluación este doctorando, no podrá aportar esa actividad como evidencia de su progreso en su formación. Documento muy importante.
nada más que un doctorando se matricula, debe cumplimentar el compromiso documental de supervisión. Es un documento en el que se decide qué modalidad de dedicación va a tener el doctorando, si tiempo parcial o tiempo completo, en el que vienen los criterios de evaluación anual al que son sometidos y también se regulan los derechos de propiedad intelectual de las distintas producciones que pueda generar una tesis y debe ser firmado por todas las partes. Esto se genera automáticamente en la aplicación DAD y en el momento que doctorando, tutores y directores clicáis la aceptación, se produce esa firma, digamos, en modalidad electrónica. Es muy importante que estéis atentos siempre a los mensajes que os van llegando desde esta aplicación DAD, porque si no validáis o una actividad que ha generado un doctorando o un mensaje que os ha llegado para que validéis el compromiso, si esto no se valida, el proceso se detiene y no avanza. El doctorando en su primer año de doctorado está obligado, prácticamente es lo que centra ese primer año, a elaborar un plan de investigación y otro de formación, con arreglo al consenso al que haya llegado con su director o directora. Y además, para esto tenemos un documento formalizado que lo tienen en su campus virtual, ahora hablaremos del campus virtual de los doctorandos, en el que tienen estructurados los distintos apartados que deben cumplimentar. Como no puede ser de otra forma, es la estructura de un protocolo de investigación. Pero tiene una última parte, que es el último folio, donde vienen todas las actividades de formación que en aquellas competencias que considere el doctorando o la doctoranda que necesita mejorar y en qué año piensa elaborarlas, adquirirlas y a través de qué vías. ¿Vale? Esto es muy importante que quede relleno. Esto es una novedad que introduce el Real Decreto de 2023 y que debe ser cumplimentado el primer año. Pero este plan de investigación debe ser actualizado y de formación anualmente. Es decir, este es el documento que registra el progreso anual que va haciendo el doctorando. Y el documento clave para que el Tribunal de Evaluación Anual pueda comprobar que efectivamente se va produciendo ese progreso. ¿Cómo es la formación de los doctorandos? La formación de los doctorandos se centra en dos grandes apartados. El propio aprendizaje inherente a la elaboración de la tesis, con todas esas competencias investigadoras que se van adquiriendo conforme se va progresando en el proceso investigador, las actividades complementarias de formación que organiza el programa de doctorado. El programa de doctorado todos los años, en el mes de octubre, publica un calendario de actividades de formación a disposición de todos los doctorandos, a las que pueden asistir de forma voluntaria a todas las que quieran. Pero existe un tercer bloque denominado complementos de formación. Esta es una formación obligatoria que no todos los doctorandos tienen que hacer, solo aquellos que antes de ingresar en el programa de doctorado no han tenido una suficiente adquisición de competencias doctorales. Por ejemplo, han hecho un máster donde la carga de competencias investigadoras no es muy alta, o sobre todo en los que acceden por la vía de especialistas internos residentes, ya sea MIR, PIR, EIR, KIR, FIR, donde casi todos en su formación han recibido unas competencias muy limitadas en materia de investigación. Esto desde la comisión académica, cuando ingresan, se les marca que tienen que realizar y tienen que realizar entre 9 y 15 créditos en el primer año. Y estos doctorandos sí tienen que asistir obligatoriamente a un catálogo de actividades de formación en competencias investigadoras. Ellos pueden escoger, bien con métodos cuantitativos o cualitativos, pero que las tienen que cumplir durante el primer año. ¿De acuerdo? Pero el resto de actividades son de tipo electivo. Los doctorandos tienen un recurso esencial junto con el DAD, que es el campo virtual para estudiantes de doctorado. Es un campo virtual en el que estáis dados de alta todos los profesores del programa, todos tenéis acceso a él, donde ahí está estructurado una serie de bloques, desde la acogida, una sección dedicada a formularios normalizados para todos los procesos a lo largo del doctorado,
un apartado que ahora veremos un poquito más despacio, denominado Mis competencias, donde es un repositorio de recursos de todas las fases del proceso investigativo. Lecturas, enlaces, artículos, manuales, monografías, tutoriales, para que siempre tengan ahí un baúl metodológico de consulta permanente. Aquí en actividades de formación tenemos todo el calendario que anualmente se va programando para que ellos puedan ir eligiendo, y luego secciones dedicadas a becas, ayuda, movilidad, una sección dedicada a la evaluación anual y otra a una actividad que se realiza todos los años, que son las jornadas doctorales. Ahora después la veremos un poquito más despacio. Esta, por ejemplo, es la sección del calendario de actividades de formación. Entonces tienen ya calendarizados desde octubre todas las actividades que se van a desarrollar a lo largo del curso. Y cada año se va renovando anualmente. Cuando ingresan en el primer año, en nuestro programa de doctorado hemos desarrollado un cuestionario de autoevaluación de competencias investigadoras. De hecho, que lo tienen que cumplimentar, y en ese cuestionario nos sirve para ver pues todas estas competencias que podéis ver aquí, cómo creen ellos que las tienen de desarrolladas justo cuando ingresan en el programa de doctorado, porque esto les sirve como elemento de reflexión para decidir su plan de formación anual hacia dónde quieren apuntar. Este es el cuestionario donde ellos tienen que indicar pues, si tienen una competencia muy limitada, básica, intermedia, o se encuentran totalmente competentes en cualquiera de estas competencias investigadoras. Esta es una muestra del apartado denominado Mis competencias, donde podéis ver una muestra de distintos recursos y artículos metodológicos que tienen en el campus sobre cualquier apartado metodológico, ¿vale? Esto es una especie de repositorio que está ahí a disposición de ellos, que voy actualizando periódicamente. Cualquier profesor puede actualizar recursos aquí si que los considere oportuno, y siempre se les va comunicando, pues hemos subido un nuevo recurso, un nuevo artículo, un nuevo enlace, un nuevo tutorial para su disposición. ¿Veis aquí? O por ejemplo, relacionados con la escritura científica, videotutoriales aquí, por ejemplo, de investigación cualitativa, manuales de cómo hacer las cosas en DAD, ofertas de becas y contratos de investigación y el plan que la propia escuela de doctorado tiene para los doctorandos. Y además el acceso directo a manuales de metodología de investigación que están en la biblioteca Jávega de forma online. Una actividad esencial que ocurre una vez al año son las jornadas doctorales. Llevamos ya 5 años haciendo estas jornadas y es como una especie de macro congreso donde todos los doctorandos de segundo año en adelante tienen que exponer en una comunicación de 10 minutos el progreso de su tesis, cómo está progresando su tesis. Y además solemos incluir también una conferencia inaugural trayendo pues algún ponente relevante en cualquier campo de la investigación. Bueno, pues estas son las distintas jornadas que hemos ido haciendo en estos años. Estas son las que hicimos, las últimas que realizamos el año pasado. ¿Cómo es la evaluación de los doctorandos y cuáles son las normas de permanencia? Los doctorandos se tienen que evaluar una vez al año. Ahora veremos en qué consiste la evaluación. Y hay 2 periodos, lo que se denomina evaluación ordinaria, donde desde el 1 de septiembre al 31 de octubre se abre un plazo en el que ellos en el DAD tienen que solicitar esa evaluación. Y en esa solicitud tienen que incluir 5 actividades que hayan realizado el año anterior para ser sometidas a evaluación. Y esas 5 actividades tienen que estar validadas por sus tutores. Si no están validadas, no pueden ser examinadas. Y además tienen que subir un informe de su tutor y otro de su director, que lo tenemos también normalizado. Hay unos modelos para que se suban y donde tutor y director corroboran en qué fase o qué fases de la tesis están cumplidas y cuáles no. También tienen la posibilidad de presentarse una evaluación extraordinaria que ocurre entre el 15 de marzo y 15 de abril, ese periodo de solicitud. Si por alguna razón no se han podido presentar en la evaluación ordinaria o no la han superado,
se tienen que presentar obligatoriamente a la siguiente. Si un doctorado suspende 2 evaluaciones de forma consecutiva o no se presenta a 2 evaluaciones, es expulsado automáticamente del programa de doctorado por el servicio de doctorado y no puede volver a matricularse en ese programa de doctorado nunca más. Esto es muy importante hacérselo saber a los doctorandos, ¿vale? Yo se lo recuerdo en la sesión de acogida, pero es algo que tienen que tener muy presente. Una vez el doctorando ha subido sus actividades y vosotros habéis emitido vuestros informes, los doctorandos luego tienen que tener una sesión presencial de unos 10 minutos ante un tribunal que suelen ser miembros de la comisión académica. Y ese tribunal pues les hace preguntas sobre el progreso de su tesis, problemas que ha podido haber, cómo ha ido su formación en ese año, si ha asistido a congresos, si tiene ya los permisos del comité ético, si está recogiendo muestras, si hay problemas en el diseño, incluso puede hacer recomendaciones de tipo metodológico. ¿De acuerdo? Los criterios de evaluación son distintos dependiendo de en qué año se encuentre el doctorando, es decir, están publicados en la página web del doctorado, que también es otro recurso que debéis conocer a fondo, ¿vale? La página, ahora la veremos, la web del programa, y ahí tenéis los criterios para el doctorando de primer año, de segundo año y ya de tercer año en adelante. Estos son criterios que se han aprobado recientemente, se han actualizado por la comisión académica, que es la que revisa y aprueba estos criterios. ¿Qué normas de permanencia tienen los programas de doctorado en España? Han cambiado tras la regulación del decreto 2023. En la modalidad de doctorando a tiempo completo, es decir, en un doctorando que va a estar centrado en el desarrollo de su tesis, es lo que yo denomino el 3+1+1, es decir, tiene 3 años para finalizar la tesis, pero tiene la posibilidad de un año adicional de prórroga y una prórroga excepcional en caso de situaciones muy justificadas que tienen que ser aprobadas por la comisión de posgrado, no por la comisión académica, para conceder esa segunda prórroga. Es decir, el máximo de tiempo que tiene un doctorando a tiempo completo son 5 años. Si un doctorando se matricula a tiempo parcial, debe acreditar de forma documental, en DAD, por qué lo solicita, o bien porque está compaginándolo con su práctica profesional, que es el caso más frecuente. De hecho, en nuestro programa, más del 80% de nuestros doctorandos tienen dedicación a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque ejercen en la práctica clínica. Pero también por razones de cuidado de dependientes, razones de conciliación familiar o alguna situación debidamente acreditada. Y el tiempo disponible es de 5 años, con la posibilidad de 2 prórrogas, una primera de 2 años y una excepcional de 1 año adicional. Es decir, tendrían hasta 8 años para hacer el doctorado. Además, los doctorandos tienen derecho a solicitar bajas temporales desde 6 meses hasta 2 años, dependiendo de la modalidad de dedicación, ¿no? Y esto es un derecho que hay que justificar, que concede la comisión académica cuando aparece alguna causa justificada. No es lo mismo que una baja por enfermedad, es decir, eso es otro tipo de baja que no tiene duración máxima, es decir, si una situación de enfermedad se prolonga en el tiempo, pues la baja dura pues, todo lo que dure esa enfermedad. Pero la baja temporal generalmente pues, puede ser circunstancias personales, profesionales, en el propio devenir de la tesis que obligan al doctorando a solicitar la suspensión de la baja durante un tiempo. Los doctorandos que están de baja no tienen la obligación de evaluarse anualmente, siempre que la baja se haya producido antes de la apertura del periodo de evaluación. Esto es muy importante, ¿vale? Y esto hay que recalcárselo bien, sobre todo los que sois tutores, tenéis que recalcar esto muy bien a los doctorandos. La tesis doctoral, bueno, todos conocéis ya las modalidades de tesis doctoral que se permiten en el Real Decreto. La más conocida es la denominada tesis convencional por monografía, es decir, el típico resultado de una monografía que tiene que ir avalada por una publicación. Luego está la modalidad de tesis por compendio, que es una tesis donde todo el apartado de resultados es mucho más reducido porque lo que se hace es aportar 3 publicaciones donde se describen esos resultados, ¿vale? Es el mínimo exigible.
Pero luego están las tesis denominadas con mención. Están las tesis con mención internacional, donde el doctorando tiene que hacer 3 meses de estancia en un centro de investigación extranjero, o las tesis en cotutela, que son mucho más exigentes. Es lo que se denomina el doble doctorado. El estudiante se matricula en la Universidad de Málaga y en otra universidad internacional, tiene asignado un director y un tutor aquí en la UMA y un director en esa universidad internacional. Y tiene que estar 6 meses de estancia en ese centro o universidad extranjera. Existe otro tipo de mención, que es la mención industrial, que es una tesis que tiene unas características muy interesantes para los profesionales sanitarios, en la que la tesis está directamente relacionada con un proyecto que es de mucho interés para la empresa que contrata a esa persona o la que tiene contratada. Y tiene una serie de características específicas, hay incluso que desarrollar un tipo de convenio especial, pero es una tesis también muy interesante. Para defender una tesis doctoral se debe de haber publicado una producción científica que, en función de la modalidad de tesis, es un artículo o 3, ¿no? Si es por monografía o por compendio. Pero esos artículos tienen que estar publicados en revistas con factor de impacto. Y en el caso de nuestro programa se exige que el factor de impacto de esa revista esté en el primer tercil, en el caso de ser un artículo. Eso es lo que se denomina un punto ANECA. ANECA estableció una equivalencia entre los factores de impacto a una escala de puntos. Entonces, aquellos artículos que están en tercil 1, ANECA les otorga un punto. Si están en tercil 2, 0,75, y si están en tercil 3, 0,5. Si un doctorando va a una tesis por monografía y ha publicado 2 artículos en tercil 3, esos 2 artículos le sirven de aval. Es una tesis por monografía, no es por compendio, pero como no ha tenido suficiente con un artículo, no ha llegado a ese punto, aporta 2 artículos. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas combinaciones son las que se pueden hacer. En el caso de la tesis por compendio, los 3 artículos deben sumar un punto, no que los 3 artículos estén en el primer tercil, que es una confusión habitual también entre tutores, directores y doctorandos. La calidad de la tesis doctoral es uno de los aspectos que la comisión académica vigila estrechamente. Hay una serie de requisitos que están recogidos en el reglamento de la Universidad de Málaga, ¿vale? Por ejemplo, las publicaciones tienen que estar publicadas con posterioridad a la matriculación del doctorando en el programa. No vale un doctorando que trae ya 3 artículos publicados, se matricula y quiere defender la tesis a los 6 meses. No vale. No le va a aceptar eso la comisión académica. Y además en ellas tiene que constar la Universidad de Málaga en la afiliación institucional de los autores, en este caso o bien del director, del tutor o del doctorando. Y el doctorando está regulado para proteger también su propiedad intelectual y su contribución y rol de la tesis, tiene que figurar en primera o en segunda posición. Todo esto está recogido en el reglamento, ¿vale? Y además todas las tesis son sometidas a revisión mediante software antiplagio. Algunas características de cómo es nuestro programa de doctorado en Ciencias de la Salud. Nuestro programa es un programa de carácter multidisciplinar. Las principales disciplinas de nuestros doctorandos son enfermería, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, medicina, psicología. También tenemos bastantes psicólogos, nutricionistas, farmacéuticos y algunas otras disciplinas incluidas, por ejemplo, ingenierías o ciencias de la actividad física y el deporte. Eso le da una riqueza muy grande. Ya lo veréis cuando participéis en las jornadas doctorales, la confluencia de disciplinas y enfoques metodológicos que ocurren durante 2 días. Es decir, son 2 días en los que se exponen entre 90 y 100 comunicaciones con una riqueza metodológica y de variedad disciplinar imposibles de ver en ningún evento científico profesional, porque siempre están todos muy concentrados en una disciplina o en una especialidad, ¿no? Entonces, las jornadas doctorales son un verdadero festival metodológico de ciencias de la salud. Este programa de doctorado viene de una iniciativa pionera a la que debemos agradecerle. Es decir, nuestro programa de doctorado a día de hoy es lo que es porque en 2002
la decana que en aquel momento regentaba la facultad y dirigía la facultad, apostó por crear un programa de doctorado que se llamaba Actualidades en Ciencias de la Salud, ¿no? Que hasta 2013 pues produjo 145 tesis doctorales, es decir, estamos hablando de un programa de doctorado que se convirtió en un programa muy productivo. Ocurre en 2013 ese gran cambio, la nueva modalidad, y en todo ese periodo el programa de doctorado ha ido sometiéndose a las reacreditaciones cada 6 años, pero también se han producido modificaciones sustanciales de las líneas de investigación, de los criterios de acceso y demás. Porque para ir adaptándolo tanto a la evolución del conocimiento científico como a las características de los profesionales sanitarios y de las líneas de investigación que en el programa de doctorado se han ido desarrollando. Concretamente, estamos ahora mismo inmersos en una modificación sustancial para adaptar el programa de doctorado al Real Decreto de 2023. Es una modificación obligatoria a la que estamos sometidos todos los programas y bueno, estamos adaptando ahora mismo el documento de Verifica a esto. Muy importante que conozcáis y visitéis con frecuencia la web del programa de doctorado. Es una web donde en este menú de la derecha está ordenado por grandes bloques conceptuales la información esencial del programa, cómo se accede, qué actividades académicas hay, los criterios de evaluación, el proceso de defensa de la tesis doctoral, y ahí se pueden consultar también los indicadores de producción de nuestro programa de doctorado. Está traducida entera al inglés, es decir, si tenéis que mostrar la web de doctorado a algún colega, internacional, la puede visitar tranquilamente porque está totalmente traducida al inglés. Los objetivos de nuestro programa de doctorado es dar formación de alto nivel en competencias investigadoras en ciencias de la salud y, sobre todo, para aplicarlas, vamos buscando que tengan capacidad de aplicar esas competencias investigadoras en el contexto sanitario y sociosanitario. Y, sobre todo, también que sean investigación innovadora. Fijaros que el programa de doctorado, por las características de nuestros doctorandos, un 80% de ellos ejercen en el sistema sanitario y sociosanitario, se está convirtiendo en un recurso de capacitación avanzada de los profesionales que ejercen en el sistema sanitario y sociosanitario. Capacidades que el sistema sanitario no puede darles, porque no es su función, entre otras cosas, pero muchas de sus investigaciones terminan aplicadas a pacientes y carteras de servicios del sistema sanitario y sociosanitario, ¿no? Y otra finalidad de nuestro programa es incorporar ese pensamiento crítico de la práctica basada en la evidencia y la reflexión crítica que da el pensamiento investigador, sobre todo para que se cuestionen las prácticas profesionales, la organización de los servicios, la capacidad de detectar necesidades nuevas de salud en las poblaciones a las que atienden. Queremos que los egresados de este programa sean verdaderos agentes de innovación, de cambio, de liderazgo en el sistema sanitario. Un aspecto que la Comisión Académica está trabajando muy a conciencia es en la orientación preacceso, es decir, a nuestro programa anualmente aplican más personas de las que finalmente pueden acceder. Anualmente ofertamos 25 plazas, pero solemos tener una demanda que oscila entre las 50 y las 80 solicitudes para esas 25 plazas, es decir, hay mucha gente que se queda fuera. Pero una de las cosas que hemos trabajado son los criterios en ese baremo de acceso para favorecer a aquellas personas que ya antes de acceder al doctorado ya han mostrado iniciativas de sensibilidad investigadora, pero hemos incorporado, y os invito a que oigáis este podcast, que hemos incorporado una serie de reflexiones para aquellas personas que se están planteando el doctorado si realmente es algo y saben dónde se están metiendo, ¿no? Porque esto es muy importante. El doctorado es una formación radicalmente distinta al resto de formaciones que la mayoría de profesionales sanitarios han desarrollado a lo largo de su carrera profesional. Y hay muchísima interpretación errónea de que es un doctorado antes de acceder a él, ¿no? Y este podcast, pues bueno, ya os digo, os invito a que lo oigáis, está orientado para dar algunas pautas para que ayude a esa decisión final de si aplicar o no un programa de doctorado y si
bueno, estudiantes vuestros de máster o profesionales que ejerzan junto a vosotros os preguntan sobre el doctorado, que se lo están planteando, os invito a que los animéis a que oigan este podcast. Nuestro programa de doctorado, tras la última modificación y ampliación de profesorado, está estructurado en 5 líneas de investigación y tiene un total de 66 profesores. La primera línea de investigación es la de prevención de enfermedades cardiovasculares y obesidad, que tiene 6 profesores. La segunda es la de cronicidad, dependencia, cuidados y evaluación de servicios de salud, que tiene 16 profesores. Una tercera línea de clinimetría y fisioterapia con 10 profesores. Una cuarta línea, esta es la más voluminosa, de biomecánica y cronicidad musculoesquelética, con 18 profesores. Agrupa básicamente profesorado de fisioterapia y de podología. Y una quinta línea, también muy voluminosa, con 16 profesores de salud mental, terapia ocupacional, en cualquier tipo de contexto, y también la innovación y educación en salud, es decir, toda la investigación relacionada con innovaciones, tanto en educación para la salud o población general, alfabetización y demás, pero también innovación educativa a estudiantes y egresados en ciencias de la salud. Una de las características de nuestro programa, precisamente, y de las grandes riquezas, es esa multidisciplinaridad. Entre nuestro profesorado hay enfermeras, médicos, fisioterapeutas, podólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos. Es decir, tenemos un profesorado muy rico y además con una gran diversidad de competencias investigadoras. Me gusta resaltar también que somos una facultad muy investigadora, es decir, de estos 66 investigadores, 3 están en el ranking de Stanford como autores entre el 2% más citados del mundo. 11 grupos de investigación de IBIMA están incluidos en nuestro programa de doctorado en Ciencias de la Salud. Los investigadores de nuestro programa de doctorado ahora mismo tienen 25 proyectos de investigación financiados vigentes que aglutinan 2,5 millones de euros. Es decir, toda esta maquinaria y estructura está puesta al servicio de los doctorandos, ¿no? Y esta es una de las grandes músculos que ha desarrollado nuestro programa en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Esto es uno de los grandes logros que tenemos y que nos permiten tener unos indicadores bastante importantes. El programa de doctorado tiene ahora mismo 154 doctorandos activos, un total de 71 tesis defendidas en esta nueva etapa tras el decreto de 2013 y un total de 66 profesores. Aproximadamente tenemos 2 doctorandos por cada profesor, ¿no? Con esa distribución. Y ahí podéis ver la enorme progresión que está teniendo nuestro programa desde 2020 en la producción de tesis. Concretamente, el año pasado se defendieron 15 tesis doctorales y en lo que llevamos ya de este curso, 5 tesis doctorales. Como decía anteriormente, es un programa muy demandado, se queda mucha gente fuera y con un gran porcentaje, aquí podéis ver ahora mismo un 82% de dedicación a tiempo parcial. Y una característica que va creciendo cada vez más es que es un programa de doctorado demandado por estudiantes que no pertenecen a la Universidad de Málaga. Es decir, es el indicador denominado por los servicios de calidad de atracción de talento, pues nuestro programa de doctorado ya ha superado el 50% de nuestros doctorandos no proceden de la Universidad de Málaga, es decir, es un programa que está empezando a superar más de la mitad de doctorandos externos. La satisfacción tanto de profesorado como de doctorandos como de egresados se sitúa en niveles muy elevados. Somos uno de los programas de doctorado que mayores niveles de satisfacción tiene de la Universidad de Málaga, pero hay apartados donde tanto profesorado como doctorandos bajan un poquito la puntuación, como son todas las cuestiones relativas a la financiación para movilidad. Nuestra universidad, como sabéis, está atravesando una situación económica muy delicada y estas partidas pues son ahora mismo insatisfactorias para la demanda que tenemos, aunque es verdad que se están haciendo algunas estrategias adicionales de los 2 últimos años que están empezando a dar algunas respuestas. Cuando ingresan nuevos profesores en el programa o incluso cuando directores comienzan a dirigir sus primeras tesis doctorales, tiene que ver precisamente con la calidad de ese proceso
de mentorización y tutorización, ¿no? La formación doctoral, como decíamos anteriormente, tiene dos grandes bloques, ¿no? Esas actividades complementarias y ese aprendizaje significativo que se produce a lo largo de la tesis. Aunque luego también están esos doctorandos que tienen que hacer los complementos de formación doctoral obligatoria. Pero la base del aprendizaje en el doctorado es un aprendizaje muy complejo, porque está integrado por un aprendizaje experiencial, es decir, las verdaderas competencias investigativas se aprenden haciendo investigación. Pero además es un aprendizaje que está permanentemente sometido a la revisión y la crítica externa, la crítica en el sentido positivo, porque esa crítica y esa revisión precisamente es la que hace ir creciendo las competencias del doctorando. Y además, otra característica muy importante es el aprendizaje dialógico, mediante ese diálogo permanente con sus mentores y tutores a lo largo del proceso de formación doctoral. Los doctorandos ingresan en el doctorado con unas expectativas muy altas, con una gran energía y motivación, y además piensan que el desarrollo de la tesis es lineal, ¿no? Luego la realidad es muy distinta, es un aprendizaje y un progreso en dientes de sierra con muchos altibajos. Hay épocas donde realmente el doctorando llega a sentir una fuerte necesidad de abandonar y se cuestiona por qué se metió en esto, ¿no? Y ahí el proceso de mentorización es muy importante y sobre todo anticiparle ya desde el principio que desidealice ese camino lineal, progresivo, con el que entra al inicio. De hecho, cada vez se están haciendo más estudios de cómo hacer un doctorado supone un desafío a la salud mental, ¿no? Las últimas revisiones a este respecto hablan de prevalencia de problemas de salud mental de entre el 36 y 56% de los doctorandos. Pero también se han detectado algunos factores de riesgo que hacen que esas cifras sean más elevadas, pero también factores protectores, sobre todo la existencia de programas de apoyo a la salud mental de los doctorandos. ¿Qué factores de riesgo se han identificado en la literatura que aumentan los problemas de salud mental? Primero, ser mujer. Las mujeres desarrollan más problemas durante su doctorado en salud mental. Aquellos doctorandos que se encuentran en sus últimos años de doctorado. El aislamiento. El doctorado es un periodo de aprendizaje muy solitario. No hay una asistencia a aulas, no hay una asistencia, no hay compañeros, salvo que se esté en un doctorado a tiempo completo con beca en la facultad. Esa es otra también de las medidas por las que se hacen actividades de formación conjunta, las jornadas de doctorado, para que los doctorandos también tengan intercambios entre ellos, ¿no? La simultaneidad con un empleo es otro factor de riesgo para desarrollar problemas de salud mental durante el doctorado. Este es un factor presente muy importante en el perfil de nuestros doctorandos. La existencia de incertidumbre a lo largo del doctorado, incertidumbre en cuanto al desarrollo de mi investigación, en cuanto al progreso, la obtención de permisos del comité ético, la incertidumbre con la publicación, es decir, la incertidumbre es una permanente compañera de los doctorandos a lo largo de toda la tesis. La existencia de presión académica, hay doctorandos que tienen cierta presión por obtener la tesis cuanto antes, porque les hace falta para cualquier tipo de desarrollo profesional, sobre todo en el entorno académico investigador. O la falta de tiempo. Es decir, si los doctorandos no han priorizado bien su nivel de dedicación al doctorado, esto se convierte en un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud mental. ¿Y qué factores son protectores? Se ha comprobado que la existencia de directores que tengan un liderazgo de tipo inspirador, no es el liderazgo vertical, jerárquico, autoritario, muy clásico del entorno académico, sino que es un liderazgo inspirador, se ha visto que se convierte en un factor protector. También que los doctorandos aprendan a desarrollar estrategias de autocuidado y que el doctorado se plantee como un proceso de aprendizaje y crecimiento continuo. Y que aprendan a desarrollar, sobre todo si reciben programas de apoyo, estrategias de afrontamiento positivo.
También la existencia de logros académicos, es decir, conforme se van superando hitos, los doctorandos, eso se convierte en un factor profesional. De ahí la importancia de intentar prevenir los estancamientos en el progreso de la tesis. Esto es una función importantísima de los directores. ¿Bien? Y la búsqueda del apoyo de iguales, ¿no? De hecho, en la Universidad de Málaga se ha promovido lo que se denomina un programa de mentorización. Nuestra facultad, nuestro programa, participó en ese programa, se ha instaurado ya en toda la UMA, donde doctorandos de años de cuarto y quinto año mentorizan y dan apoyo a doctorandos de nuevo ingreso. Y el año pasado, la Escuela de Doctorado ha desarrollado un programa de apoyo a la salud mental de estudiantes de doctorado. Es un programa en el que nuestro programa de doctorado, nuestra facultad, ha participado activamente en su concepción y diseño, e impartimos también algunos contenidos, y que celebró el año pasado su primera edición con unos resultados bastante interesantes. Tiene algunas sesiones en modalidad virtual y otras de tipo presencial. Muy importante también el campus virtual que tenéis los profesores del programa de doctorado a vuestra disposición, en el que vamos colgando también recursos para vuestro desarrollo y consulta permanente. Hay una pestaña de recursos, que es esa que veis aquí, donde, por ejemplo, hay algunos videotutoriales de apoyo pues, por ejemplo, hay un tutorial de cómo es el proceso de ser tutor. Hay un aspecto muy importante. Muchos directores y tutores de tesis reproducen con sus doctorandos lo que hicieron con ellos, porque no han recibido ninguna orientación de cómo es esto de dirigir una tesis doctoral. Y entonces, como solamente han conocido un modelo, que es el que sufrieron ellos mismos cuando fueron doctorandos, lo reproducen. Claro, si su experiencia no fue positiva o recibieron un estilo de liderazgo vertical y poco comunicativo y poco interactivo, pues es muy probable que lo terminen reproduciendo. Esto es algo, os tengo colgados en el campus de profesorado algunos tutoriales hablando sobre esto, ¿no? La figura del tutor, o por ejemplo, cómo hacer una entrevista a un candidato que os pide que le dirijáis la tesis, ¿no? Que es una de las primeras encrucijadas en las que os veis y que muchas veces no sabéis muy bien si responder con evasivas, si aceptar incondicionalmente. Bueno, pues ahí os doy una serie de pautas de cómo afrontar ese tipo de demandas. El proceso tutorial es un proceso muy secuencial, ¿vale? Y tiene una primera fase que ocurre durante el primer año, que es esa orientación inicial sobre cuál va a ser la pregunta de investigación y el problema que se va a abordar, ¿no? Y en cada una de las fases, la persona que dirige la tesis tiene que dar un apoyo, sobre todo en conceptos, métodos, estrategias de análisis. Muy importante, que es un aspecto que a veces se deja muy de largo, la redacción, la escritura científica. Alguien que tiene un doctorado tiene que saber hacerse entender en las cosas que escribe, ¿no? Y cuando ya se van acercando las etapas finales, es muy importante dar soporte y además muy activo en consejos para preparar la defensa y la presentación. Pero sobre todo, hay que dar una sensación permanente de evaluación, pero una evaluación constructiva para la mejora. Es decir, cuando criticamos en el sentido positivo y amplio de la palabra algún logro, algún paso, algún resultado, algo que ha hecho nuestro doctorando, es muy importante que esa crítica sea de tipo constructivo y siempre dándole alternativas para la mejora. Esa es la mejor manera que tiene de aprender el doctorando. Como decía, hay esa primera fase inicial, donde sobre todo es muy importante en esas primeras reuniones que tengáis con ellos, explorar sus expectativas. Es decir, ¿qué esperan ellos de ese doctorado? Definir bien el problema de investigación. Es muy habitual que vengan pues, con un problema mal definido, demasiado amplio o demasiado ambicioso para la factibilidad con los medios que van a tener. O puede que no, que desde el máster ya, pues bueno, tengáis un conocimiento con ellos y el problema de investigación esté ya bastante bien encauzado. Pero sobre todo, ayudarles a ellos en ese análisis de la idoneidad del problema, la factibilidad y la pertinencia. En esas primeras fases, para que vayan elaborando su plan de investigación, hay que ayudarles a elaborar muy bien los objetivos de estudio. Esto es muy importante. Los objetivos tienen que estar bien definidos y bien redactados desde las primeras fases de la tesis. Y, muy importante,
consensuar, dejar muy claro cuáles son las reglas del juego que vais a tener entre vosotros. Muchas veces esto no se aborda y se asume tácitamente e implícitamente que las cosas van a ocurrir de ciertas maneras, pero puede que el doctorando se haga una imaginación de cómo van a ser las cosas y vosotros deis por supuesto que el doctorando se imagina cómo os desenvolvéis vosotros. Esto es muy importante, dejarlo de forma transparente y abordarlo con claridad. ¿Cuál es vuestro estilo, vuestra manera de trabajar? ¿Cuál es vuestra preferencia para la disponibilidad, para los hitos, para las tutorías? ¿Cómo os gusta dar el feedback? ¿Cómo os gusta que os presente la información? Cuando devolvéis un documento revisado, ¿cómo os gusta? El doctorando tiene que conocer vuestra manera de trabajar, porque si no los desencuentros empiezan demasiado precozmente. Durante el desarrollo, el papel sobre todo de ayudarles a operativizar la puesta en marcha del estudio y ese soporte conceptual permanente, porque van surgiendo desafíos conceptuales y metodológicos y ahí la figura de la dirección es muy importante. Y sobre todo pautar periodos de análisis crítico, de discusión, dónde estamos, qué hemos hecho, esto que hemos encontrado, qué te parece, cómo lo ves, crees que se puede mejorar, es decir, establecer ese encuentro dialógico con los doctorandos es muy importante porque es lo que les ayuda a ellos a desarrollar la competencia más difícil de un investigador, que es el pensamiento crítico. Y que desafortunadamente no siempre cuando un doctorando termina su tesis lo ha desarrollado, porque ha seguido un proceso poco reflexivo sobre lo que ha ido haciendo. ¿De acuerdo? Bien, algunas pautas, ¿no?, de buenas prácticas en la supervisión. La primera ya la he antecedido previamente, es decir, es importante conocer y gestionar las expectativas del doctorando desde el minuto uno. Esta es posiblemente una de las primeras acciones cuando se produce la asignación por parte de la comisión académica y se os asigna a un doctorando. La actitud de escucha, algo que parece lógico, inherente al proceso de supervisión doctoral, no siempre lo efectuamos con la intensidad y frecuencia debida. La orientación y facilitar recursos a tiempo, es decir, no debemos facilitar recursos cuando el doctorando está ahogado en una piscina de 10 metros de profundidad. Ahí lo que estamos haciendo es darle un salvavidas. El enfoque preventivo, es decir, oye, cuando imaginaros, ¿no?, que es una tesis con una metodología cualitativa, nunca has hecho entrevistas cualitativas, oye, es muy importante hacer un entrenamiento previo o con colegas o en las 2 o 3 primeras entrevistas que sean, en fin, simplemente para que te entrenes, pero las desechas, anticípale eso, ¿vale? Porque si no, luego cuando hagas esas primeras entrevistas y te traigan los resultados, el resultado puede ser nefasto. Si tú no se lo has anticipado a tiempo, el doctorando además tiene la sensación de que es una persona inútil, que no es capaz de superar ese hito y cae en esa fosa, ¿no? Y posiblemente ha sido una falta de anticipación por nuestra parte como directores. Muy importante, el rol de la dirección implica planificar, planificar y planificar. Tú tienes que tener como director o directora esa anticipación que posiblemente el doctorando no es capaz de ver porque no tiene esa longitudinalidad que tú tienes, ¿vale? Y esta planificación tú la tienes que tener, pero la tienes que compartir con el doctorando, ¿vale? Sobre todo, organizando bien un calendario de hitos. Hitos que no tienen que ser rígidos, estrictamente inflexibles e hiperexactos, pero sí decirle los próximos 6 meses vamos a intentar tener cerrado el protocolo de investigación. Para final de año debemos tener todo el plan de formación diseñado. A mediados del año que viene vamos a intentar tener ya la autorización del comité ético. Es decir, no le tenemos que decir el 15 de mayo, pero sí, esto ayuda mucho y sobre todo es un buen antídoto contra la procrastinación de muchos doctorandos, que pueden decir, bueno, tengo tiempo, ya le meteré mano al tema del comité ético, es decir, tú como director o directora tienes ahí que ir dando esos hitos para que les sirvan de referencias. Otra cuestión que es muy importante en la mentorización es la flexibilidad. Una flexibilidad adaptada a las características, porque cada doctorando es un mundo y tiene sus circunstancias personales,
sus propias estrategias de aprendizaje, de captación de esos conceptos que le vamos transmitiendo. Y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a cada estilo de aprendizaje y circunstancias personales, ¿no? Otro error habitual es que pensar que como llevo muchos años dirigiendo tesis, yo ya sé muy bien cómo va esto. En la siguiente tesis que podemos dirigir, podemos mejorar nuestras competencias y habilidades. Es decir, cerrarnos a esa cierre cognitivo definitivo. Yo ya lo sé todo, a mí nadie me tiene que enseñar nada nuevo sobre cómo se hace esto, llevo 20 tesis dirigidas. No, la tesis 21 puede ser muchísimo mejor porque has incorporado nuevas estrategias. Entonces, esta es una actitud que siempre os va a ayudar a mejorar la calidad de vuestra supervisión. Y algo que ya también he mencionado anteriormente, hay que promover el diálogo. Ese pensamiento crítico y dialógico es a través del discurso y esa retroalimentación que vamos haciendo. Tenemos que retroalimentar siempre que podamos. Y si no podemos, se lo tenemos que hacer saber. Aparte de mentorizar doctorandos, tenemos nuestras clases, tenemos otros doctorandos, dirigimos TFMs, puede que estemos en una comisión de no sé qué, que tengamos alguna responsabilidad académica, que coordinemos no sé cuánto, nuestra agenda es complicada. Ellos piensan muchas veces que tu nivel de dedicación al doctorado es, no digo exclusivo, pero casi. Esto es importante hacérselo saber. Si te ha mandado ese borrador del tal, es muy importante hacerle saber que en las próximas 2 semanas no te voy a poder revisar esto. Y se le contesta, pero no te preocupes que en 2 semanas, cuando yo me despeje un poco, empiezo a revisar el borrador que me has mandado, o el artículo, o los datos, o lo que sea. Y esto ya es algo que tiene más que ver con la propia actitud. Yo siempre digo que el entusiasmo es muy contagioso. Si convertimos el entusiasmo en un virus por transmisión parenteral, respiratoria, eso lo respira el doctorando cada vez que sale de la puerta de nuestro despacho, cada vez que hemos tenido una reunión online. Eso inyecta muchísimo optimismo, ¿no? Es muy importante que mantengamos esa actitud entusiasta con ellos, ¿no? Porque ellos están muy solos la mayor parte del tiempo y tú eres su referencia. Si tú no muestras entusiasmo por lo que está haciendo, por sus progresos o por cómo afrontar las dificultades, pues eso lo percibe sin que lo tengamos que decir ni de forma explícita. Algunas píldoras antifracaso, ¿no? Primero, tenemos desde el primer día que orientarlos para que acepten la incertidumbre. La incertidumbre, los seres humanos la aceptamos con distintos estilos. Hay personas que aceptan mejor la certidumbre y otras que la incertidumbre se convierte en un elemento de inseguridad permanente. El doctorando es una vivencia permanente durante 4 o 5 años de incertidumbre y esto hay que anticipárselo. Y sobre todo mostrarles que es un estado natural del desarrollo de una tesis. Es lógico que durante la tesis no tengas respuestas a muchas preguntas y muchas situaciones te generen sensación de falta de control, pero tenemos que normalizar y naturalizar esto, ¿de acuerdo? También es muy importante hacerles ver que la tesis sin esfuerzo no sale. El doctorado es una de las actividades formativas más exigentes que existen en la formación académica, si no la más. Y esto hay que dejarlo muy claro. Hay que estudiar, hay que leer, hay que trabajar, hay que corregir, hay que rectificar. Si unos datos no se han recogido bien, hay que volver a recogerlos. Esto es muy importante dejárselo claro desde el primer día. Si tú como mentor ofreces transparencia y honestidad, se la puedes exigir. Si tú no, en tus conductas, tu retroalimentación, no ofreces una actitud honesta y transparente, no se la exijas a tu doctorando, porque él no la ve en ti. Hay que intentar ser referentes desde el punto de vista científico, porque por eso te ha elegido como director o directora, pero también un referente ético y personal. Va a estar muchos años contigo y es una manera de modelar estilos de hacer las cosas, ¿no? Y cuando un egresado ha leído su tesis y habla bien de su relación con su director o su directora, o si son más de uno, eso quiere decir que ese estilo ha ido más allá de lo científico. Si tú quieres exigir rigor, tú tienes que ser riguroso o rigurosa. Otra cuestión muy importante es esa actitud que podemos tener, sobre todo cuando tenemos delante a una persona que es muy brillante. Es decir, quien accede a un doctorado generalmente
son personas que tienen unas capacidades cognitivas y de aprendizaje muy elevadas, ¿no? Y hay algunos mentores, tutores y directores que se sienten abrumados por esto, al revés. Es decir, alguien así es alguien que nos va a hacer crecer a todos. Entonces, al revés, tenemos que estar encantados de tener a alguien así. No nos pongamos a la defensiva porque desarrolle actitudes o incluso tenga una actitud muy proactiva, ¿no? Y otra cuestión muy importante, la Universidad de Málaga tiene un código de buenas prácticas, ¿no? Un código de buenas prácticas que hay que cumplir y hay que hacérselo saber su existencia al doctorando desde el primer día que ingresa en el programa. Esto es lo que yo denomino el 3x5 igual a éxito doctoral, ¿no? ¿En qué me baso para esto, ¿no? Es decir, hay tres claves de los doctorandos que son garantía de éxito doctoral. No necesariamente tienen que ocurrir estas tres cosas, ¿no? Si el doctorando o la doctoranda tiene mucho talento, pues tiene muchísimo terreno ganado. Pero doctorandos con muchísimo talento no necesariamente han tenido éxito al terminar o en terminar su doctorado, ¿no? Porque tiene que haber un compromiso, que es ese segundo ingrediente. Es decir, y esto se explora en esas primeras entrevistas que os recomiendo que hagáis cuando empezáis la supervisión doctoral, ¿no? ¿Qué nivel de compromiso está dispuesto a instilar a esa persona en su tesis doctoral, ¿no? Y la tercera garantía del éxito es la honestidad, ¿vale? Es decir, los doctorandos tienen que ser honestos consigo mismos y con sus pacientes recogiendo datos, con los comités que los evalúan, con sus mentores y directores. Y en el profesorado, en los mentores, estas tres características, por supuesto, que son garantía de éxito, más otras dos, como son las ganas de ayudar. Dirigir una tesis exige una dedicación muy importante. Si tú realmente no tienes esa pulsión interna de ayudar a alguien a crecer, a formarse como investigador joven, que adquiera esas competencias, que llegue con buen puerto, dirigir tesis se te hace muy cuesta arriba, ¿no? Y otra cuestión muy importante, tener el tiempo necesario para esto. Este es el recurso más escaso que tenemos los docentes y cada minuto de nuestro tiempo vale oro, pero tenemos que ponderar bien esto también desde el punto de vista de cuando estamos asumiendo nuevas direcciones de tesis doctorales. Y otra buena práctica muy importante es anticipar y acordar, las dos A's que siempre pongo. Es decir, anticiparle, como decía anteriormente, a los doctorandos nuestra manera de trabajar, cuál es nuestro estilo de hacer las cosas, dónde situamos nosotros nuestro nivel de exigencia, que esa persona sepa desde el minuto uno nuestro listón dónde está, que practiquemos y transmitamos y contagiemos los principios de la integridad académica. Esa anticipación siempre de posibles hitos a las que hacía referencia. Y muy importante, anticipar también las obligaciones y las normativas. Los doctorandos tienen que conocer cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones. Cuando tengamos una tutoría, mientras más estructurados seamos, más éxito y más riqueza tiene esa tutoría y más satisfecha se va el doctorando o la doctoranda. Primero, es conveniente poner un orden del día de los temas que vamos a tratar en esa tutoría, ¿vale? Consensuado previamente. Que cada uno de nosotros, tanto el doctorando como nosotros, nos preparemos de forma anticipada cómo vamos a abordar esos puntos. Un tiempo acotado, es muy importante, intentar decir vamos a dedicar una hora a esto, o imaginaros si es un análisis de datos, pues mira, reservamos la tarde entera de 4 a 8, nos vamos a encerrar aquí a analizar estos datos, ¿bien? Y también es recomendable que quede un registro. No estoy diciendo que se haga un acta de la tutoría, porque no hay que darle ese carácter burocrático, administrativo, pero sí un registro bien en el mismo, un correo electrónico de síntesis. Oye, hemos acordado que lo que vamos a hacer el mes que viene, vamos a subir a la plataforma el comité ético el tal, vamos a empezar el primer borrador del manuscrito y vamos a intentar iniciar la recogida de datos en 6 meses. Y mientras tanto, y que eso quede por escrito, porque en la próxima tutoría nos sirve para revisar qué hitos han alcanzado y qué hitos no. Esto es una costumbre, una práctica muy fácil de integrar y que ayuda muchísimo a aclarar malentendidos, pero sobre todo a planificar. También es importante que hagamos nosotros mismos un ejercicio de reflexión hacia nosotros, ¿no?
Esto es el modelo de Meinhardt de estilos de supervisión, ¿no? Donde Meinhardt proponía pues un continuum, ¿no? En función de en qué sentido tenemos una actitud más cooperativa o más opuesta a esa persona, o un rol más de dominancia o en el extremo opuesto total de sumisión, ¿no? Bueno, y la combinación de estos cuatro ejes pues nos da estilos de liderazgo más estricto, más servicial amigable, comprensivo, un laissez-faire, o un estilo que genera mucha incertidumbre, o un estilo amonestador. Es importante que nosotros mismos nos autochequeemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro estilo de hacer esta supervisión? Y muy importante, no es lo mismo la relación doctoral que tenemos con un doctorando a tiempo completo, que puede que esté con un contrato, con una beca FPU, FPI, trabajando con nosotros codo a codo, día a día en la facultad, que con un doctorando que está en el sistema sanitario y tiene encuentros periódicos con nosotros pues cada X meses. ¿Vale? Esos estilos de relación son totalmente distintos y tenemos que desarrollar estrategias distintas para estos dos grandes perfiles. Y termino recordando la importancia de la integridad académica en el tutelaje. La integridad académica va mucho más allá de una serie de normas y de códigos de buenas prácticas que hay que hacer, porque se convierte en una oportunidad continua de modelizar a esa persona que viene a la facultad a adquirir unas competencias avanzadas, ¿no? Pero también puede servir para todo lo contrario, dependiendo de cuál es nuestro estilo de adhesión a estas buenas prácticas de integridad, ¿no? Pero fijaros, hasta hay un consorcio europeo por la integridad académica que ha convertido determinadas conductas y buenas prácticas en una suerte de guión para orientar tanto a los mentores como a los doctorandos en hitos y cosas que hay que ir haciendo, y ayuda a estructurar hasta el contenido de las tutorías, ¿vale? Se trata también sobre todo de desarrollar a lo largo de este tiempo lo que se denomina una conciencia ética, es decir, el doctorando aprende a valorar, pues por ejemplo, la importancia que tiene solicitar un consentimiento informado, de que la hoja de información al paciente esté redactada en un lenguaje comprensible para personas que van a participar en su estudio. La conciencia ética de el rigor en la recogida de datos, de no trampear con los datos, de que hacer un fiel reflejo de los resultados. Es muy importante el desarrollo de esa conciencia ética y sobre todo el desarrollo de lo que se llama la sensibilidad moral. Si tú no desarrollas eso durante el doctorado, pues no te va a importar aprender a hacer trampas en las publicaciones, en los datos y en todo. Claro, si eso no lo ven en ti, es muy difícil que lo reproduzcan. Bien, la universidad tiene un código ético, ahí tenéis el QR, por si no lo habíais visto anteriormente, es un código ético que se desarrolló hace algunos años, es importante hacérselo saber, y el rectorado ha elaborado un protocolo sobre ética académica en la Universidad de Málaga, que incluye también a estudiantes de doctorado. Con esto de la integridad, a mí siempre me gusta plantear algunas preguntas que son incómodas, ¿no? ¿Qué pensaría un paciente si un profesional sanitario que lo está atendiendo durante la carrera o su doctorado aprendió copiando, trampeando, con el consenso de quienes lo supervisaban, ¿no? ¿Qué pensaría un paciente, ¿no?, de esa persona que lo está atendiendo en ese momento, que durante su formación pre o postdoctoral ha sido un pillín, ¿no? ¿Qué confianza inspiraríamos, ¿no? Claro, evidentemente los pacientes no se van a enterar de esto, ¿no? Pero es una reflexión que a mí me gusta plantear a los pacientes, ¿no? Pero ¿qué pensarían los compañeros también de tu hospital, de tu clínica, tu centro de salud, ¿no? ¿Qué pensarían si se enteraran de cómo tú te has desenvuelto durante tu tesis doctoral, ¿no? Y otra pregunta que le hago a veces a los doctorandos, ¿no? ¿Yo puedo ser deshonesto en la universidad y luego ser honesto con mis pacientes? Es una reflexión a la que les invito yo a hacer, ¿no? Y desde el punto de vista del profesorado, es decir, ¿qué legitimidad tengo yo para exigir integridad a mis estudiantes si yo no la ejerzo y no la transpiro? Me gusta siempre poner un poco este símil, ¿no? Imaginaros que os estáis sacando el carné con un profesor de autoescuela y le preguntáis si en la rotonda pues hay que ir por la derecha, ¿no? Es así, en el manual en la autoescuela decíais esto, ¿no? Y te dice el profesor, bueno, eso es lo que dice el código, pero eso no lo hace nadie en realidad, si te viene bien te lo puedes saltar.
pues esa persona se va a saltar siempre la rotonda, porque no ha visto otra manera de hacer las cosas. Yo pongo el símil de un profesor de autoescuela, pero imaginaros que le decimos esto, es decir, bueno, tampoco el consentimiento no es tan importante, bueno, esto es para el comité ético nada más, pero esto los pacientes luego que te lo firmen y ya está, esto tampoco es tan importante. Fijaros lo que estamos transmitiendo con esa frase. Estamos vulnerando un principio ético, como es el principio de autonomía, que está además regulado en una ley, ¿no? Desde hace más de 15 años, ¿no? ¿Por qué podemos incurrir en estas cosas? Lo que Bailey llama el riesgo ético. Por tres grandes factores, ¿no? La presión que percibes para incurrir en esas malas prácticas, la oportunidad de que las puedas hacer y los procesos de racionalización de esas malas prácticas, ¿no? ¿Qué presión puedo yo percibir? Pues necesidad de sacarme la tesis cuanto antes, o si además esto forma parte porque me quiero dedicar a la carrera académica, me quiero acreditar, quiero progresar, pues depende. Hay circunstancias donde esa presión es importante. Y os vais a encontrar con doctorandos que os van a decir, yo quiero leer la tesis cuanto antes. Eso os va a ocurrir, os vais a encontrar doctorandos de este tipo. Y hay que aclarar muy bien ese cuanto antes a qué te estás refiriendo y a qué precio estás dispuesto. Oportunidad para incurrir en riesgo ético. Claro, si los mecanismos de detección son laxos o débiles, o si ocurren, miramos hacia otro lado, pues entonces el riesgo ético está más que garantizado. Pero sobre todo, lo que más ayuda a prevenir esta conducta es evitar la naturalización. El todo el mundo lo hace. ¿Vale? No todo el mundo lo hace. Y tú como director o directora le puedes decir, yo no hago esas cosas y no quiero que las hagas tú como siendo doctorando mío, porque no te voy a aceptar que hagas ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, os recomiendo, ahí tenéis el QR, ¿no? Que visitéis esta página de la Red Europea para la Integridad Académica y si tenéis tiempo, rellenar el cuestionario este que pone I'm a teacher, ¿no? O I am a researcher, ¿no? Vais a ver las preguntas que os van a hacer en ese cuestionario, situaciones que os van a resultar chocantes con algunas cosas que seguro que habéis vivido. Bueno, pues este es el movimiento que ahora mismo está avanzando mucho en Europa y que en nuestro programa de doctorado estamos intentando de impulsar, sobre todo por esa capacidad modeladora, no solo en competencias investigadoras, sino en competencias de integridad, ¿no? Os pongo un ejemplo. Por ignorancia, muchas veces los doctorandos insertan en sus tesis doctorales imágenes tomadas de publicaciones, de libros y tal, y a día de hoy las tesis quedan depositadas en el repositorio institucional de la UMA. Es una exposición pública. E ignoran, o si lo saben, no lo hacen, peor todavía, que hay que solicitar a esa editorial los derechos de utilización de esas imágenes. Entonces, esto es una conducta muy sencilla de solucionar. De hecho, cualquier publicación, aquí pongo yo un ejemplo, siempre tiene un enlace, que es decir, cómo solicitar los derechos. Y siempre, y os puedo asegurar que de las 77 tesis que se llaman defendidas, no ha habido nunca ningún problema. Las editoriales dan estos derechos de forma gratuita cuando se trata de una tesis doctoral, porque entienden la posición de debilidad que tiene un doctorando y dan siempre estos derechos. Simplemente se trata de rellenar un formulario y que te den e incluir ese anexo en tu tesis doctoral. Esto es una buena práctica donde además de cumplir un requisito legal, le estamos transmitiendo a ese doctorando respeto por el trabajo científico de otros. Porque si tú respetas el trabajo científico de otros, puedes exigir el respeto hacia el tuyo y empiezas a valorar, a darle valor, a generar esa sensibilidad moral hacia el conocimiento científico y el trabajo de otros. En el campus de doctorandos, en la pestaña de mis competencias, he incluido un apartado dentro del apartado ética de la investigación, donde hay incluidos muchos recursos para esto. Incluso les he incluido los accesos directos a las principales editoriales para cómo solicitar los derechos de utilización de imágenes, fotografías, gráficos y demás. Y termino recordando, sois profesores del programa de doctorado en Ciencias de la Salud, que además de toda esta actividad investigadora que hemos comentado anteriormente,
Contamos con un centro de investigación en ciencias de la salud que está a disposición de nuestros doctorandos, al igual que de los investigadores, que tiene 3 laboratorios de investigación, tiene un espacio para la técnico de laboratorio, Vivi, que bueno, si no la conocéis ya la conoceréis, un espacio también de trabajo, una sala de reuniones, una zona de recepción de muestras, un laboratorio que nos permite, el laboratorio de investigación básica, si tenéis que almacenar muestras, tenemos un congelador a menos 80 grados, centrifugadoras, cromatógrafos, cabina de esterilización, es decir, cualquier muestra que tengáis que manejar, almacenar o vuestros doctorandos, tenéis este laboratorio a vuestra disposición. Tenemos un laboratorio de integridad tisular e investigación clínica para desarrollar cualquier análisis que requiera pues utilización de camas de tal con dispositivos que permiten medir oxigenación tisular periférica. Y uno de los laboratorios estrellas del centro es el laboratorio de movimiento humano, ¿no? Que bueno, recientemente hemos adquirido un cicloergómetro, acabamos de adquirir un electromiógrafo de superficie de última tecnología, tenemos también otro tipo de equipamiento muy interesante como es el dispositivo OptoGate junto con sensores inerciales para análisis de la marcha en dinámica. Es decir, todo esto está a disposición tanto de los directores como de los doctorandos. Y nada más, gracias por haber decidido ingresar en el programa de doctorado. Esto implica un compromiso ya inicial y me tenéis como coordinador a vuestra disposición permanentemente para aquello que necesitéis o aquellos aspectos que no hayan quedado claros en este vídeo de acogida. Muchas gracias.